Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que en este momento se conectan a nuestro canal, nuestra dirección de Facebook, porque ustedes son parte de la Iglesia Emmanuel y queremos estar juntos en esta mañana, como todos los domingos, para adorar al Señor, para estudiar su palabra, para bendecirnos mutuamente. Y en este momento, donde todos queremos tener momentos de paz, momentos de bendición, en este momento vamos a inclinar nuestro rostro y clamar a nuestro Señor que este tiempo que estamos viviendo alrededor del mundo sea también una bendición de parte de nuestro Dios para otras áreas que a lo mejor estaban descuidadas. Y vamos a pedirle al Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos también dirigirnos a ti y buscar tu voluntad. Que tu voluntad sea con cada uno de nosotros, especialmente con aquellos, Señor, que están padeciendo alguna situación difícil, por diferentes razones, Señor. Tú conoces. Queremos poner en tus manos la vida de cada uno de tus hijos y de aquellos, Señor, que claman urgentemente que tú seas el que ayude, Señor, en estos momentos. Bendícenos y queremos alabarte, regocijarnos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana también hay hermanos que querían saludar a la iglesia y les voy a dictar un número, por favor. Es un número que ustedes pueden marcar en su celular. 09 617 97068. A ver, lo repito para que usted lo apunte. 09 617 97068. Y usted nos llama y puede saludar a la congregación que también estará conectándose en este momento. Y en este tiempo donde hay mucha crisis, porque cada uno no sabe lo que va a pasar, cada uno siente que a lo mejor esto va a ser muy difícil para más tiempo, no hay todavía soluciones precisas, pero sabemos que estamos juntos y unidos Dios va a bendecir y vamos a salir de esta epidemia, de esta pandemia. Bien, el Señor está con nosotros. Queremos reflexionar también y mirar qué dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Por qué estas situaciones aparentemente que no tienen salida o tal vez buscamos a alguien como culpable? Veamos cómo el Señor habla en su palabra y qué nos dice con relación a estos temas. Bueno, nosotros sabemos que en la historia de la humanidad han habido muchos catástrofes, hay tsunamis, han habido terremotos, han habido también inundaciones, incendios, también pandemias, la peste negra, la gripe española y muchas crisis que han quitado la vida a miles de seres humanos. Hoy también nosotros no debemos tampoco buscar culpables, incluso diciendo, bueno, el diablo es el culpable de todo esto. Algunos tratan de buscar un culpable, pero la palabra del Señor nos habla de que hubo siempre, desde el principio, una línea en la cual el hombre falló. En el Edén, el hombre falló. Y muchas cosas sucedieron a partir de eso. Sabemos que la muerte se instaló en el hombre y el hombre tenía que morir. Sea de una forma o de otra, el hombre iba a morir. Y a veces nos duele porque
pensamos que todos vamos a morir, pero sabemos que hubieron antes también muchas ocasiones difíciles. Por ejemplo, en el diluvio, casi el 100% de la humanidad pereció ahogada. En Sodoma y Gomorra, miles o tal vez millones murieron calcinados en Sodoma y Gomorra. También, cuando el rey David hizo un censo, murieron muchos. Y otras catástrofes que la Biblia sí menciona. Pero hay algo, ¿no? El hombre no tiene que buscar culpables, sino decir, todos somos responsables. Todos hemos pecado y estamos dentro de la misma condición. Entonces, sea por cuestiones de catástrofes naturales, o por enfermedades, o por cualquier otra razón, debemos de simplemente reconocer que nosotros también estamos dentro de ese contexto. Bueno, la historia registra muchos, por ejemplo, desastres naturales, los tsunamis. Desde 1620 se registra que en la isla Santorini, en Grecia, fue el primer tsunami registrado. Y de ahí como 19 tsunamis se han dado en la historia hasta el de 2018, con la erupción del Anak Krakatoa, que era en Indonesia. Muchas tragedias nos han hecho sufrir. Terremotos aquí en el país, en el 2016, sufrió nuestro país también. Pero tenemos nosotros que buscar no culpables, sino más bien decir, ¿qué es lo que Dios quiere, no? Si Dios es soberano, Él está gobernando el universo entero, toda desgracia, toda cosa que suceda contra la humanidad, Dios la ha permitido. Y debemos de notar también que las desgracias que nosotros hemos visto, por ejemplo en el caso de Job, él sufrió, pero con un permiso, con algo que Dios dijo, sí puedes herirlo, pero no puedes tocar su vida, porque Satanás quería destruirlo totalmente a Job. Entonces veamos, por ejemplo, lo que nos dice Amós, capítulo 4, versículos 6 al 12. Y si usted tiene su Biblia, también puede abrirla en Amós, en el capítulo 4, del 6 al 12. La palabra del Señor nos dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dios está consciente de que el hombre se ha rebelado.
y que arrepentirse es muy difícil. Nos cuesta mucho reconocer que hemos fallado a Dios. Y todas estas situaciones que vivió el pueblo de Israel parecen castigos muy duros. Pero al final vemos que Dios quería algo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El arrepentimiento, el reconocer el pecado, el decir sí, yo he pecado, eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Porque las cosas que también el pueblo de Dios sufrió es por su rebeldía. La rebeldía está en el corazón del ser humano, pero qué difícil es querer arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es solamente consistente en dos cosas. Como dice Proverbios 28:13, sí, nos dice: usted también puede buscar en su Biblia, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Son dos cosas, y repito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos necesitamos hacer esas dos cosas. En primer lugar, confesar. Confesar significa ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo con Dios y reconocer: sí, yo he ofendido a Dios. Te he ofendido en esto y en esto y en aquello. Pero la segunda parte también es muy importante: apartarse de ese pecado. No seguir en lo mismo y en lo mismo. Debemos de decir: yo quiero dejar ese pecado que está apartándome de Dios, ese pecado que me sigue haciendo un rebelde ante Dios. Entonces necesitamos nosotros buscar ese camino del arrepentimiento. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado, porque a veces estamos nosotros pensando de que no somos tan malos. Pensamos que el otro es peor que yo y él tiene que arrepentirse, no yo. Y de esa manera vemos cómo seguimos en el mismo pecado. Miren ustedes que cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo que enfrentar preguntas que tenían este sentido. Por ejemplo, veamos en Lucas 13. En Lucas capítulo 13. Ustedes en su Biblia pueden buscar. Y vamos a leer hasta el versículo 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A veces pensamos que en tal país o en tal ciudad son más pecadores que nosotros. Y no es así, porque Jesús ya
fue interpelado con esas preguntas. Estos eran más pecadores, por eso esos galileos fueron masacrados por Pilato. Bueno, los historiadores cuentan que cuando Pilato quiso hacer un acueducto y traer hacia la ciudad más agua, porque había un problema con el agua, y decidió que de los fondos del templo se utilizara para esta construcción, a lo cual todos los judíos se rebelaron y dijeron, no, no puede ser que tomes el dinero que es para Dios y utilizarlo en otra cosa. Y de esa manera el problema llegó a tal punto que muchos galileos y muchos judíos también estaban rebeldes contra Pilato. Y en un día, en una celebración en el templo, Pilato mandó a los soldados, camuflados, se cubrieron con mantos para no ser reconocidos. Y cuando estuvieron en medio de la multitud, sacaron sus armas y comenzaron a masacrar. Y muchos galileos murieron en esa masacre. Por esa razón, algunos dicen, no, es que los galileos son más pecadores que nosotros. No. Jesús les dice, no. Si ustedes no se arrepienten, también van a perecer igualmente. Y también menciona a aquellos que fueron aplastados por una torre que se desplomó en Siloé. Igualmente, Jesús da la misma respuesta. Si ustedes no se arrepienten, pereceréis igualmente. Dios quiere que reflexionemos cuando hay estas desgracias, cuando tenemos mucha gente que está muriendo en otras partes. No pensemos que ellos son más culpables que nosotros. Digamos, yo también soy culpable ante Dios. Pero la misericordia de Dios no me ha tocado y estoy todavía vivo. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces, nosotros tengamos cuidado. Lo bueno y lo malo vienen del Señor también. Las cosas buenas, las que nos agradan, cuando estamos con muchas satisfacciones materiales, familiares, de trabajo, de éxito, estamos contentos y gracias, Señor. Pero cuando viene lo malo, tendemos a renegar y a buscar un culpable. Incluso vemos en el caso de el famoso Job, que ya lo hemos mencionado, vemos como él también alterca con su esposa, quien sí le habló de dejar ya de estar confiando en Dios y maldecir a Dios, renegar de Dios. Veamos aquí en el libro de Job. Cuando la mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando estamos en crisis, más bien cerremos nuestra boca, no maldigamos, no reneguemos, porque tenemos que aceptar que hay cosas que vienen y van a pasar. Por esa razón, nosotros estamos dentro del mismo barco, en todo el mundo, mucho más ahora que es una sociedad globalizada. Lo que pasa en un país, inmediatamente lo sabemos en otro lado del mundo. Y mucho más cuando es una pandemia, se viaja de un continente a otro en cuestión de horas. Y una contaminación puede darse tan velozmente como nunca antes se dio. Pero sí Dios nos llama como iglesia a pensar, ¿qué vamos a sacar de esto?
vamos realmente a ser diferentes, a mirar que nuestra función como iglesia tiene que cambiar. Yo lo estoy pensando, ¿y usted? Pensémoslo y digámosle al Señor que nos ayude a definir mejor nuestra labor como iglesia, ¿no? Pero para usted que a lo mejor, por una coincidencia, se conectó con nosotros por el Facebook, y usted sabe que hay cosas que usted tiene que hacer. En primer lugar, buscar el arrepentimiento. Yo quisiera que usted lo haga de todo corazón. Y queremos hacer una oración con usted. Y que usted pueda decirle a Dios de todo corazón que le perdone. Y que su vida tome otro rumbo, guiado totalmente por Dios. Ahí donde está, incline su rostro. Si quiere hacer esta oración, hágala conmigo. Dígale: Padre Celestial, yo reconozco que he estado lejos de ti y que no he querido acercarme porque no he querido, o he buscado 1000 excusas y que a la final nada de eso me justifica delante de ti. Tampoco puedo pensar que otros son más pecadores que yo, sino que yo también soy culpable delante de ti. Ayúdame, Señor, a quitar todo eso de mi vida, que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie de todo pecado. Pero también dame fuerzas, dame valor para dejar todo pecado que estaba contaminándome, todo pecado que estaba arruinando mi relación contigo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Él vino a morir por mí y a darme la vida eterna. Hoy, Señor, te agradezco por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas y todos los amigos que han estado en este momento con nosotros, queremos pedirles que sigamos orando en nuestros hogares, haciendo reuniones familiares, también leyendo la palabra. Estamos en el libro de Lucas y queremos seguir leyendo cada una de las enseñanzas del Evangelio de Lucas, siguiendo la guía de lecturas diarias. Y a través de los grupos de WhatsApp estaremos enviando la lista de lecturas que corresponde a esta semana. Sigamos confiando que el Señor está con nosotros y tiene el control de todo. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Amén.